eh, para que ustedes tengan la posibilidad vamos con la siguiente diapositiva, de tener los temas específicos de esta materia. Va a estar grabándose la clase. Otra cosa, chicos, estoy con una batería muy bajita. Espero que alcance por lo menos hasta avanzar lo más focalizado a este tema, lo más importante. Y así vamos con la siguiente diapositiva y así ustedes tengan un poco de nociones del pensamiento. A ver, vamos primero a generar una pequeña pregunta a todos ustedes para entender qué es el pensamiento. Y lo primero que quiero saber es con sus propias palabras, a más de lo que están viendo en la diapositiva, me digan qué es el pensamiento para ustedes. ¿Quién quiere ganarse su aporte a la clase de lección? Ya pues, Nayeli, te escucho. Bueno, como una pequeña idea, yo creo que son ideas. Los pensamientos son ideas que tenemos las personas, que pueden ser Claro. positivos, negativos, que pueden llevar a algún deseo, algo así. Como una pequeña idea, ¿no? No tengo gran conocimiento, así como. No, está muy bien, chévere. Nos has dicho dos cosas importantes, ¿no? Que para ti los pensamientos son ideas que pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Que pueden estar motivadas por deseos, ¿no? Ahí, bueno, ahí hay dos cosas que nosotros quizá lo vamos a retomar ahorita y vamos a recordar un poquito del psicoanálisis, ¿no? Del eros thanatos, cuál es la pulsión, cuál es la motivación del pensamiento, ¿no? Atrás de esa idea hay algo, ¿no? Hay una emoción, hay un deseo, hay una pulsión, hay una energía, hay una necesidad en muchas ocasiones, ¿no? Imaginémonos las ideas que desarrollaban los homínidos para poder cazar, ¿no? Entonces, era en base a una necesidad de supervivencia. Entonces sí, está bien lo que has dicho, me pareció interesante más que todo lo del deseo y que pueden ser positivas y negativas de acuerdo a un orden social, a costumbres, etcétera, ¿no? Santana, te escucho. Sí, profesora, buenas tardes. Escucha. Bueno, para mí el pensamiento son como, bueno, es como la creatividad, bueno, la creación que uno tiene con nuestras mentes, también son esas acciones que nosotros los hacemos, esas ideas que nosotros hacemos en nuestra mente. Para mí eso significa lo que es el pensamiento. Ya, a lo tuyo le aporto y también me llama mucho la atención la palabra creación, ¿no? Es una creación de la mente que puede ser en muchas ocasiones algo fantasiosa, fantástica, por así decirlo, muy llena de creatividad, que eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a encontrar también pensamientos que no necesariamente tienen que ver con la fantasía, pero sí tiene que ver qué sé yo, la creación, pero ahora de emociones, de sueños, de idealizaciones. Sí tiene que ver con la creación, ¿no? Crear, proyectar algo nuevo. Perfecto. Gracias, Santana, por tu aporte. ¿Quién más? Vayan bajando la mano los que ya han hablado. Vamos con Rivera. Ya, yo tengo entendido que el pensamiento es la producción que puede generar la mente, incluyendo las actividades racionales, la imaginación, la atracción, todo aquello que sea natural o mental, considerando que nosotros podemos abrir más allá no quedarnos con una simple investigación, sino abrir nuestras mentes y ver más allá de lo que está al frente de nosotros, o sea, al abstracto. Aquí también hacemos nuestras cosas creativas, puede ser artístico, racional, etcétera. Ya, bueno, de lo que nos has comentado y diferenciando un poco de lo que han dicho los compañeros, rescato mucho el aspecto ay, ¿cuál fue la palabra que dijiste? Que me llamó mucho la atención. La proyección, Racional ¿no? o Y proyección. también, no, es más que todo el tema de la proyección. Yo proyecto algo, quizás es algo interno, ¿no? Quizás es algo que ya existe dentro de mí, pero lo proyecto hacia afuera, a través de las ideas. Esa parte es diferente a lo que han dicho tus compañeros y sí tiene que ver. Muy bien, Rivera. ¿Quién más? La última persona, vamos con García. Buenas tardes. Yo creo que el pensamiento en sí es como el alma de la persona. Este es el que le va a permitir como que razonar, como dijeron mis compañeras, formar ideas. Es como todo lo que
su nombre mismo le dice, todo lo que la persona piensa con respecto a todo lo que lo rodea. Esto es lo que como que le da como un proceso mental, que es lo que le da el pensamiento crítico a la persona, es lo que le permite como que desarrollarse lo diferencia de lo que son los animales, de que nosotros consideramos que nosotros somos los únicos que pensamos y que de otra forma en sí los animales simplemente van a actuar como instinto. Entonces yo creo que en sí viene siendo como el alma de la persona que le permite como que darse cuenta de que esta persona existe ya, está consciente de que existe debido a todo lo que puede pasar por su cabeza. Interesante, ¿no? Corrígeme si estoy en lo correcto o incorrecto de lo que dijiste, porque creo que escuché, no sé si escuché bien. Estabas diciendo el alma. El pensamiento es como el alma de la persona, así eso comentabas. Sí, eso es como el alma de la persona, como lo que le permite saber que está vivo, que existe. Ya, bueno, podría ser el pensamiento, podría ser la conciencia, eso está bien, sí está aterrizado a una ideología, por así decirlo, o a un grupo de pensadores, ¿no? Que tienen también ese criterio de asociar al pensamiento con el alma, ¿no? Porque ¿qué es lo que existe? Ahí viene la siguiente pregunta que también la vamos a trabajar aquí en la clase, ¿no? ¿Qué es lo que existe en realidad? Nosotros podemos decir que la materia existe, pero hay aspectos de la materia, de lo que ustedes observan alrededor, que no existiesen si no hubiera sido pensado, ¿no? Ahí hablamos de el hecho de aquello que fue pensado es cuando tiene un nombre o cuando existe en este grupo humano, ¿no? Le vamos a poner un ejemplo de la mesa, o regresemos nuevamente a las clases de socioantropología. Imaginémonos a estos homínidos que recién estaban empezando a entender los instrumentos de la casa, ¿no? Ellos no trabajaban con la cacería, sino trabajaban con la agricultura, pero cuando se dieron cuenta que podrían sacar ciertos aspectos de supervivencia a través de la casa, comenzaron a implementar herramientas. Pero para que el cuchillo que ustedes conozcan tenga el nombre de cuchillo o exista, tuvo que pasar por un sinnúmero de situaciones, ¿no? En esa época el cuchillo no existía, ¿no? Existió a través de una necesidad, existió porque en algún momento alguien lo pensó. Entonces, si ustedes también se ponen a ver los aspectos históricos, las mesas, ¿cuándo existieron las mesas? Hace mucho tiempo atrás las personas, aunque eran bípedes, tenían la bipedestación, estaban de pie, comían en el suelo, ¿sí? Entonces después aparece el concepto de la mesa y la silla, ¿no? De estar un poquito más levantados a la hora de comer, de que la comida genere no solamente las energías que necesitamos para la cacería, para poder salir adelante, para poder generar esa energía necesaria para el cuerpo, no, la comida pasó a ser parte del placer, la comida pasó a ser parte de la socialización, parte del compartir en comunidad. Hay ciertas comunidades que ustedes, por ejemplo, ¿qué significa no sé si aquí hayan choneros o personas que vivan en el campo, que conozcan de manera significativa lo que es darle de comer al que viene de visita, ¿no? Entonces, son costumbres, tradiciones que son más allá de la alimentación. Uno puede estar gordito, uno puede estar, ya desayunó en la casa del primo. No es un tema de necesidad alimenticia por recuperar energías, es porque hay un compromiso social y emocional a través del el alimento, ¿no? Entonces, el concepto de la alimentación en estas poblaciones no solamente es el cubrir una necesidad alimenticia, sino va más allá, va con lo social, con la cultura, con la tradición, es más, si ustedes les llegan a despreciar un bocado de comida, ustedes están siendo malcriados y groseros. están haciendo cosas que no son correctas, y esa connotación del significado de la comida tiene que ver con la simbología que representa para esta comunidad. Quizá para Guayaquil, para otras ciudades, no tiene nada de malo, como por ejemplo para Rusia, la gente es muy frontal, en Rusia la gente te dice las cosas como son y nadie se siente mal, ¿no? Y si es preferible decir no quiero comer que decir si quiero comer y estar obligado a comer.
cambio, acá no, aunque uno ponga cara de que ya mismo se le va a salir por las orejas la comida, tiene que comer, porque es parte de la tradición y la costumbre. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es importante entender qué es lo que existe y qué es lo que no existe en el mundo de las ideas. Y en muchas ocasiones la materia que ustedes conocen existe porque alguien la pensó. A eso me refiero, ¿no? Quiero que tengan en cuenta eso. La silla existe porque alguien la pensó. En algún momento alguien dijo, yo no me quiero sentar en el piso, yo me quiero sentar en otro artefacto y vamos a inventar algo que después con el tiempo se llamó silla. Y ahora voy a inventarme la mesa, ¿no? Fue creado, fue pensado, fue imaginado y después de ese pensamiento existió, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta eso, ¿no? Hay cosas también, vamos a hablar, ahora vamos a contraponer el ejemplo, vamos a poner un ejemplo totalmente distinto. Vamos a pensar de cosas que a nivel material existen, pero nosotros no los conocemos, ¿no? Entonces vamos a ver, no sé si ustedes conozcan que en el Yasuní aparecieron 13 nuevas especies con toda esta investigación a través de Yachá y de las universidades de excelencia, bla, 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 bla. Entonces, total que aparecen 13 nuevas especies y esas especies ya existían, pero como no tenían un nombre y no eran reconocidas por nuestro pensamiento, no existían para nosotros. Entonces dicen una nueva especie. Esa especie siempre estuvo, pero para nosotros es nueva. Entonces, por eso la configuración del lenguaje a través del mundo de las ideas nos va a dar ciertos significados para poder entender cómo se crean las cosas y ahí poder responder qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Si nos ponemos metafóricos y realistas, existe todo, pero el humano trata de recrear. Pero si también nos ponemos socialistas y nos ponemos en esta concepción de entenderlo todo como de una manera antropocéntrica, donde el centro es el ser humano y el pensamiento del ser humano es el centro, vamos a pensar que todo lo que existe es lo que ha sido descubierto y pensado por el ser humano, porque si no, no existe de manera social, de manera metafórica. Igual las dos tesis, porque una es la tesis y la otra es la antítesis, son valederas, son reales, pero como estamos en el mundo de las ideas, tenemos que entender que de alguna manera para que algo exista, alguien debe haberlo pensado, ¿sí? Bueno, ya dejando a un lado esto, espero que se haya entendido, que no se hayan enredado, chicos, porque esto tiene más una connotación filosófica. Vamos a ir ya al proceso, al pensamiento psicológico, que es el pensamiento, ¿no? Vamos a encontrar dos aportes grandes para poder entender el pensamiento y en dos aspectos. Una tiene que ver con la realidad y la otra tiene que ver con la representación gráfica. Primero estábamos viendo qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Ahora vamos a entender lo que es la representación gráfica de las ideas. Y aquí va a jugar un papel muy importante lo que es la imaginación. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de ideas, decimos que el pensamiento es el conjunto de ideas, ¿no? Pero cuando hablamos de ideas vamos a encontrar dos procesos dentro del desarrollo de las ideas, que es la abstracción y la generalización. La abstracción es cómo yo traduzco todo aquello que se encuentra alrededor, ¿no? Que es extenso, que es grande, y lo adhiero de manera particular y lo abstraigo, ¿ya? Eso es la formación de las ideas. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo sencillo. Cuando la profesora cuando la profesora dice, Juanito tal, le pasó tal cosa, lo que yo entiendo de ese ejemplo que estoy poniendo con Juanito se llama abstracción. Cuando nosotros hablamos de la generalización, estamos hablando que la generalización es todo lo contrario, que va de lo particular a lo general, ¿sí? Espérense un ratito, chicos, un ratito. Como les decía, entonces, es importante entender la generalización como aquello que va todo lo contrario. En vez de ir de lo general, del concepto amplio al concepto particular al momento de extraerlo y hacerlo parte mío, a la generalización es todo lo contrario. Es cuando yo un concepto propio trato de generalizarlo. Voy a poner un ejemplo que en muchas ocasiones sí lo hacen,
pero no estoy diciendo que yo pienso igual ni que generalizo de ese mismo modo, pero hay un pensamiento femenino que dice que todos los hombres son iguales. Yo estoy generalizando. ¿Iguales a quién? ¿Sí? Sería la pregunta. ¿Cuáles serían las experiencias que ha tenido esta persona, hombre o mujer, que diga que todos los hombres son iguales para que pueda generalizar una idea de tal forma, ¿no? También podemos decir una generalización, toda agua moja. A través de la experiencia particular que ha tenido el sujeto con el agua, va a creer o desarrollar ese pensamiento que toda agua moja, ¿no? Entonces, ya entendemos un poco qué es la generalización. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la representación gráfica de ideas, vamos a darnos cuenta que existe la sensación y la percepción. Ustedes ya saben, chicos, qué es la percepción porque ya lo hemos trabajado en la clase anterior y lo que ahorita vamos a tratar de entender es cómo se relaciona con el mundo de las ideas, cómo la percepción se relaciona con el mundo de las ideas. Primero, entendiendo que la percepción es aquel proceso que nosotros estamos, por ejemplo, vemos un objeto y ese objeto tiene una determinada forma y se mueve de una determinada forma, vamos a buscar que a través de esa experiencia previa vamos a percibir ese movimiento ya sea como una amenaza, como un recuerdo positivo, ¿no? Y ese proceso de percibir el objeto me va a generar una idea. Y esa idea puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser alegría, ¿no? Imaginémonos, voy a poner otro ejemplo. Imaginémonos que Juanita Pérez, vamos aquí a quien tengo cerca para poner el ejemplo. Voy a hacer el ejemplo con Juanita Pérez, no le veo los nombres, chicos, por este dispositivo. Bueno, imaginémonos que Juanita Pérez, a los 12 años tuvo un recuerdo muy triste, muy duro con el agua, con el mar, ¿no? Una ola cogió, la arrastró y bueno, la revolcó. Entonces, desde allí, Juanita Pérez le ha tenido miedo al agua. Entonces, cada vez que Juanita Pérez se acerca al mar en su vida adulta, tiene cierto miedo, ¿no? Entonces, ella percibe que cuando el mar empieza a subir, ¿no? Quizá pueda venir una ola y pueda causarle esa misma experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En qué momento aparece la percepción y en qué momento aparece la idea? ¿No? La percepción es a través de esta, qué sé yo, esta ola que, por ejemplo, percibe que la marea va subiendo. Entonces, al momento que ella percibe que la marea va subiendo, aparece la idea. ¿Y cuál es la idea? Esa ola me va a arrastrar. Esa ola me va a hacer daño. Entonces, nosotros a través de la percepción desarrollamos estas ideas preconcebidas a través de la experiencia. Entonces, si yo quiero que esta persona trabaje en su percepción por ejemplo, de peligro, vamos a trabajar con las ideas también de la mano, ¿no? Porque esas ideas pueden hacer que esa percepción de peligro le genere ansiedad. Y la ansiedad es el síntoma, es la respuesta de esas ideas a través de esa percepción que ha tenido del peligro. ¿Sí me explico? Entonces, la sensación, cómo la sensación atraviesa el cuerpo, ¿no? También tiene que verse, por ejemplo, cuáles fueron las sensaciones que esta persona tuvo en su primera experiencia de peligro con las olas, porque esas sensaciones se están repitiendo, como por ejemplo el hecho de que el mar esté fuerte, el hecho de que, qué sé yo, que la temperatura del agua cambie, ¿no? Todas esas sensaciones imperceptibles al pensamiento pueden ser que generen esa percepción al peligro que él genera la idea, ¿no? La idea de me voy a ahogar, la idea de qué sé yo, esa ola me va a arrastrar. ¿Sí me explico? Entonces, así están relacionadas. Yo les decía que hay que estudiar los procesos psicológicos por separado, pero también hay que entender cómo se unen en medio de su propia realidad. Bueno, vamos a encontrar que entre la sensación y la percepción vamos a ver el entendimiento, la abstracción, la generalización y la imagen. Por ejemplo, una generalización es cuando el agua sube la marea, cuando la marea sube en el agua, me voy a ahogar.
¿sí? Yo estoy generalizando que cada vez que suba la marea me voy a ahogar. Y eso me va a generar el entendimiento que va a estar alrededor del miedo, ¿no es cierto? Y voy a generar una idea preconcebida, en este caso, que podría ser dañina o perjudicial, o que sea una idea fóbica, ¿no? Y asimismo la abstracción, que es al revés, ¿no? Y de manera particular voy a sentir que estoy en peligro. No sé si está claro, pero bueno, sigamos con la siguiente diapositiva, mientras escucho alguna pregunta que quieran hacer para aclarar este tema. ¿Está claro hasta aquí? ¿Está clarito percepción y cómo se relaciona la percepción y la sensación con el mundo de las ideas y el pensamiento? Bueno, chicos, si está claro, vamos con los estadios o el desarrollo del pensamiento. Con ustedes trabajamos mentefactos conceptuales, ¿verdad? Sí, profesora. Entonces, los que trabajaron los mentefactos conceptuales, quizá los que buscaron un poquito de información, quien desea hacerlo, me puede decir si han escuchado estas palabras y pueden ganarse un punto el que me diga alguna de ellas, la significación. ¿Nadie? ¿Nadie alza la mano? Bueno. Vamos a entender que existen periodos para el desarrollo del pensamiento. Estos periodos fueron también estudiados por Piaget. Y vamos a ver que estos pensamientos tienen edades, estos periodos tienen edades, y que de alguna manera nos ayudan a descubrir a través del desarrollo del pensamiento el mundo, ¿no? El pensamiento se desarrolla a lo largo de las etapas de la vida y cada una de las etapas es una experiencia totalmente distinta que nos va a poder traducir el mundo desde varias aristas. Es importante entender cada una de estas etapas porque cuando ustedes vean a los niños o ustedes mismos traten de descubrir su propia historia, darán cuenta de que existen estos procesos del desarrollo del pensamiento que se van a ver diferenciados no solamente por edades, porque en la actualidad existen niños muy avanzados también, ¿no? Y van a poder clasificar ese pensamiento y ese desarrollo. La primera etapa es el sensorio motriz. Este periodo sensorio motriz es muy interesante en los niños chiquititos porque ellos a través de las sensaciones y de los aspectos importantes de la motricidad van descubriendo al mundo y traduciéndolo también. Voy a poner un ejemplo, los niños, si se han dado cuenta, los niños hasta cierta edad se meten todo a la boca, ¿no? Esta sensación del objeto en la boca, creando esta oralidad, puede ser que no es que puede ser, lo que hace es que en realidad el niño descubre a través de estas sensaciones. No sé si ustedes han escuchado la educación Montessori, es una educación que justamente potencia mucho el desarrollo sensorio-motriz hasta los niños más grandecitos y tratan de que en vez de que los niños aprendan el alfabeto, el abecedario, etcétera, se dediquen a descubrir el mundo a través de las texturas, a través de las experiencias sensoriales. También existe la cámara sensorial que se utiliza, por ejemplo, para pacientes que tienen retraso mental o pacientes que tienen algún déficit o alguna situación anómala que les produzca alguna problemática relacionada con las neurociencias, con el desarrollo del pensamiento, por ejemplo, el autismo, ¿no? Y estas cámaras sensoriales le ayudan muchísimo a traducir al mundo, porque en muchas ocasiones, si nosotros no tenemos esta experiencia sensorial, nos volvemos un tanto autistas, no por así, no como patología, sino como la descripción del síntoma del autismo, y es el tema del aislamiento, ¿no? No sé si se han dado cuenta, los niños de ahora son distintos a los niños de antes, no sé si ustedes conocieron a los niños de antes, pero antes un niño quería correr, saltar, hacer cualquier maroma, cualquier deporte, cualquier cosa que esté relacionada a la motricidad, ¿no? A los aspectos sensoriales. Pero en la actualidad los niños se encierran, se ensimisman y solamente quieren el celular. Entonces esta experiencia sensorio-motriz está muy limitada, ya que los padres, como son muy ocupados, le dan el celular y los niños están coartados de esta experiencia sensorio-motriz y en muchas ocasiones las texturas pueden generar mucha, como, mucho conflicto en estos niños, ¿no?
Por ejemplo, antes era muy normal que un niño se ensucie, que un niño quiera pisar el lodo, que un niño quiera experienciar con estas texturas, ¿no? Pero en la actualidad existe una repelencia, por así decirlo, a estas experiencias sensoriales y tiene que ver con que el mundo está cambiando, ¿no? Pasamos más encerrados en nuestros hogares, por ejemplo, no hay los paseos que habían antes, el COVID mismo nos ha cambiado un estilo de vida social y mundial. Entonces, imaginémonos a este grupo de niños que no han podido tener esa experiencia normal de poder desarrollar estos aspectos sensoriales, ¿no? Sí, son sumamente importantes para el desarrollo del pensamiento. Ahora, después de esta experiencia sensoriomotriz, vamos a ver el desarrollo del pensamiento preoperativo, que este pensamiento preoperativo ayuda muchísimo al niño también, porque estamos hablando de este primer paso, a reconocer los objetos y darles nombre, ¿no? De entender que el rojo es rojo, el amarillo es amarillo. Aquí vienen los grafemas, ¿no es cierto? El gráfico a través del fonema. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, pero a los niños cuando le enseñan la I, le ponen un, qué sé yo, o la O, le ponen un oso y le dibujan el oso. Eso es un grafema, ¿no? Después vienen los fonemas, ya unimos, vamos a unir pa, pe, pi, po, pu. Entonces, ¿qué pasa? Ya empezamos a nombrar las cosas, ya empezamos a asociar el significado de las cosas. La llave abre la puerta es cuadrada, la llave es redonda, ¿no? Ya vamos a empezar a asociar cada uno de los significados de los objetos que nos rodean. En las operaciones concretas vamos a entender la profundidad. Ya no solamente es rojo, amarillo, azul, describo algo, algo preoperativo, ¿no? Sino ya, por ejemplo, vamos a ver un líquido rojo, vamos a vertirlo en 2 vasos de agua y vamos a ver que un vaso de agua, es más larguito y otro vaso de agua es más gordito y pequeño, y vamos a ver que estos 2 vasos de agua van a contener 10 mililitros de agua. A un niño en el periodo preoperativo, él va a ver va a ver lleno esos 10 mililitros de agua en los 2 vasos, pero él va a creer que el vaso más alto, más larguito, tiene más agua. Y si tú le preguntas cuál tiene más agua, te va a decir el más larguito. Pero ya un niño que está en un desarrollo del pensamiento de operaciones concretas, él ya entiende la profundidad. Entonces él va a decir, los dos tienen la misma cantidad de agua. Entonces, es importante saber cuándo los niños están en estas condiciones de pensamiento. Vamos a ver que un niño con operaciones concretas ya va a poder entender qué es una suma, qué es una resta, qué es una multiplicación y qué es una división. Pero cuando el niño no está en este nivel de operaciones concretas y está en este nivel preoperativo y le están enseñando a sumar y a restar y no ha desarrollado su pensamiento, lo que va a hacer es aprenderse las tablas de memoria. Y cuando le pongan un ejercicio matemático va a sufrir mucho, este niño va a llorar, porque no le han motivado en casa para desarrollar el pensamiento. Quizá alguno de ustedes se sienta este, identificado, ¿no? Con esto, que de alguna manera cuando estaban en la escuela no tuvieron ese desarrollo y que de alguna u otra forma recuerdan esa infancia difícil, que no pudieron aprender matemáticas como sus compañeros, porque tenían que aprendérselo de memoria o contar o sumar, porque todavía estaban en operaciones concretas, perdón, en preoperativo, no habían pasado a ese nivel. Ahora, vamos con las operaciones formales, que se supone que todos deberían estar con las operaciones formales, es que ya pasamos a no solamente entender la profundidad, a dar un análisis, a entender las cosas, ¿no? Sino es que ya podemos crear, ya podemos generar nuevos conceptos. Aquí es donde aparecen los metefactos conceptuales precategoriales, donde el universitario o el adulto ya puede hacer una tesis, una antítesis, un debate, o crear un criterio, ¿no? A veces, en muchas ocasiones, en el colegio, no hacen actividades para desarrollar, hacer un ensayo o cosas por el estilo, les cuesta un poquito. ¿Alguna pregunta, chicos, desde ahí? Un ratito, chicos.
Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciada, ahí la escuchamos. Ok, estaba hablando, pero parece que seguía con él. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Ya. Vamos con la siguiente, déjenme ver la siguiente un ratito. No, anterior. Ah, ya, creo que hasta aquí vamos a avanzar. Vamos a ver la siguiente un ratito, déjenme ver la siguiente. No, vamos nomás con la anterior. Hasta ahí va a ser el examen, hasta la anterior. Bueno, seguimos. A ver, con respecto a lo que Nante estaba comentando, ¿tienen alguna duda? No. Por mi parte no, profesora, todo ha quedado claro hasta ahora. Bueno, con confianza me dice. A ver, vamos con los elementos de construcción del pensamiento. Primero, ya sabemos que las imágenes intervienen, ¿no? Antes lo comentábamos, ¿no? Pero también los conceptos y el lenguaje. ¿Y de qué manera? Cuando nosotros hablamos del lenguaje, hablamos del sistema flexible de símbolos. ¿Qué pasa? Aquí tenemos que desmenuzar un poquito qué es el sistema flexible de símbolos. Vamos a encontrar que la simbolización a través del lenguaje se va a encontrar por ejemplo, en el lenguaje español, en el idioma español, vamos a ver la simbolización a través de los grafemas y los fonemas que encontramos en nuestro alfabeto. Pero este lenguaje y esta comunicación no solamente aparece en el idioma español. Vamos a ver varios idiomas, desde el chino, el hebreo, el arameo, el inglés, el portugués, sí, el gallego, todos tienen una simbolización a través de las siglas del abecedario que ellos manejan. Pero si nos vamos un poquito más atrás y retomamos esta simbolización de los primeros homínidos o de los primates o de las primeras civilizaciones del mundo, vamos a encontrar que sí habían símbolos que traducían historias, vamos a encontrar en las cavernas, vamos a encontrar en las pirámides, vamos a encontrar en cada una de las civilizaciones un sinnúmero de símbolos que generaban lenguaje y que este lenguaje era capaz de comunicar ideas. Por ejemplo, cómo cazar un búfalo. Ustedes van a encontrar que a través de estos jeroglíficos esa comunicación. No vamos a ver ni grafemas, ni fonemas, ni abecedarios, ¿no? Pero vamos a ver a través de las imágenes cómo ellos se dedicaban a la caza. La información que el ser humano tiene hasta ahora de las civilizaciones es a través de esta simbolización del lenguaje, de la comunicación que había entre cada uno de ellos. Ahora, cuando hablamos de imágenes, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la representación del recuerdo mental. Esto es una experiencia sensorial. ¿Por qué estamos hablando de que es una experiencia sensorial? Porque fue algo que tuvo que ver con el pasado y que tiene que ver con el presente. Esta experiencia sensorial hace que yo represente a través de las imágenes un recuerdo específico. Por ejemplo, vamos con el mismo ejemplo de la chica que ¿cómo es que se llama? Que tuvo esta experiencia con el agua, ¿no? Juanita Pérez, donde viene y tuvo esa ola que le hizo dar miedo, y esa ola que le hizo dar miedo la revolcó y le generó ideas relacionadas a la ansiedad y el miedo, ¿no? Esto, cuando llega a pasar, cuando Juanita Pérez percibe el peligro a través de las olas o que la marea sube, ella representa su experiencia sensorial a través de imágenes. Está asustada y cree que esa ola que está atrás, que quizás es pequeña, es enorme, es gigante. Entonces, eso es una imagen. Y cómo esa imagen tiene que ver con el pensamiento. Uno no piensa en palabras, chicos. Ahorita, si ustedes yo les pongo, cuando yo les digo, díganme con sus propias palabras, ustedes no están pensando en palabras, no se imaginan la I, la M, la P, la H, no. Ustedes piensan en imágenes. Y a través de las palabras, construyen esas imágenes y las traducen para que el otro la pueda entender. Es más, si yo les pongo a preguntar a ustedes qué es más rápido, el pensamiento o el lenguaje,
ustedes se darán cuenta que el pensamiento va muchísimo más rápido que el lenguaje. Y es importantísimo que ustedes lo identifiquen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando ustedes quieran explicar algo, ustedes tienen que darse el tiempo, las pausas, para que se den cuenta que el lenguaje es la capacidad que el ser humano tiene de poder de manera sencilla traducir todo su mundo interior. Todo ser humano es inteligente, todo ser humano tiene mucho por decir, pero algunos no lo dicen por pereza, otros no lo dicen por falta de vocabulario, otros no lo dicen porque en realidad es un desgaste mental el ordenar cada una de las ideas y poder traducir en palabras todo aquello que tenemos dentro. ¿Y qué es lo más fácil decir? Es que no sé cómo explicártelo. Es que mira, lo que me pasó fue tal cosa, pero es que no sé cómo explicártelo, porque en sí hay un sinnúmero de palabras. Otra cosa es que otra evidencia de esta sensación, de esta experiencia del ser humano que está imposibilitado a través de las palabras comunicar, es que el lenguaje está incompleto. En otros países hay palabras que en el español no existen y hay palabras que en el inglés no existen y que en el español existen y que describen emociones, situaciones, sensaciones, experiencias, pero es que el lenguaje es limitado y en muchas ocasiones no vamos a poder traducir todo lo que tenemos dentro, todo el conocimiento interno a través de las palabras limitadas que existen. Las imágenes son más amplias. Entonces, si tú estás en un campo hermoso, en un lugar precioso, con, qué sé yo, con una experiencia espectacular, por mucho que tú quieras explicárselo a tu mejor amiga o amigo, a tu mamá, a tu prima, a tu tía, no vas a poder, porque la experiencia sensorial que la tienes a través de las imágenes, al momento de traducirlas en las palabras se queda cortita. Y la única manera de poder vivir esa misma experiencia es que vayas con tu amiga, con tu prima. Y en muchas ocasiones hay frases como, si no lo vives no vas a entenderme. Tienes que venir conmigo para que puedas saber que esta fiesta es vacancísima. Un ejemplo, ¿no? Y asimismo, esta misma persona que tuvo esa experiencia le dice la misma frase a la siguiente persona. Y no es que está incorrecto, sino es que el lenguaje nos limita y la experiencia a través de las imágenes en el momento que queremos proyectar a otro es mucho más amplia de lo que creemos. Bueno, después de esto aparecen los conceptos, que los conceptos que son representaciones mentales de un objeto y sus características esenciales. ¿Qué queremos ver aquí con el tema de los conceptos? Es que cuando uno ya tiene la imagen, ¿no? Tiene ya el lenguaje, nosotros ya podemos generar una idea más preestablecida a través de un concepto, que no solamente es una idea o una imagen, sino ya es una representación, un objeto con características esenciales. Siguiente. Siguiente. Ya, aquí solamente yo les voy a dar una pequeña y breve acercamiento un poquito a este tipo de pensamiento para que ustedes se vayan identificando, ¿no? Existe el pensamiento lógico vertical y el pensamiento creativo o lateral. Este pensamiento lógico vertical puede ser un pensamiento convergente y también puede convertirse en un pensamiento divergente del pensamiento creativo. Siguiente. Siguiente diapositiva, que acá lo van a entender un poquito más. Ya, esto que quiero que entiendan. Este pensamiento vertical o convergente tiene que ver muchísimo con el desarrollo del hemisferio izquierdo y el pensamiento lateral o divergente tiene que ver muchísimo con el desarrollo del hemisferio derecho. Cada uno de nosotros tiene uno de estos hemisferios más desarrollados que otros. Eso no significa que ustedes puedan potenciar o desarrollar el otro hemisferio. Cuando hablamos de pensamientos verticales, estamos hablando de este hemisferio izquierdo que quizás sea más organizado, metódico, dominante. Son aquellas personas que siempre les gustan ser el mejor estudiante, que hacen un resumen para poder estudiar el examen, ¿no? Que si les desordenas el cuarto se enojan, que son muy buenos dibujantes, que en muchas ocasiones pueden ser buenos con la guitarra, con ciertas estructuras, ¿no? Quizás sean desordenados, pero no les son metódicos, no les gusta que su planificación sea arruinada, ¿no? En cambio, el hemisferio derecho es mucho más relajado, es más creativo,
no le importa ser el mejor o ser el peor, lo que le interesa es simplemente pasar la materia, ¿no? Quizá, qué sé yo, entiende de una manera horizontal todo, o sea, se le hace muy fácil retener de manera auditiva, puede opinar fácilmente en clases. Quizás existe una persona que tenga desarrollado estos dos hemisferios, ¿no? Pero es importante identificar cómo se desarrollan cada uno de estos hemisferios para saber cuál tienen que potenciar. ¿A qué voy? Ustedes tienen que potenciar el hemisferio que más se les complica. Aquella persona metódica tiene que desarrollar más el hemisferio creativo, tiene que relajarse un poquito más, tiene que dejar de hacer resúmenes, tiene que tratar de esforzarse. Si se le complica más entender a través de, qué sé yo, de un resumen la clase, esta vez no voy a tomar apuntes y voy a tratar de explicar lo que mayormente tú entendí a la persona que está a mi lado, ¿no? O voy a tratar, en vez de decir palabras muy rebuscadas, voy a tratar de ser lo más sencilla para que me entiendan hasta mi abuelita, ¿no? Eso es un ejemplo de cuál de los dos puede ser el que más tengan ustedes desarrollado. Y aquella persona que es muy relajada, obviamente tiene que ser más metódica, ¿no? Tiene que buscar la manera de desarrollar este tipo de pensamiento y hacer que su hemisferio izquierdo trabaje más, ¿no? Ese es el reto, que si ustedes identifican que cada uno de ustedes tiene más desarrollado cada uno de los hemisferios, tienen que hacer para que de alguna manera ustedes sean mucho más fructíferos de lo que piensan. Eso, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí en la clase de hoy? Tomen en cuenta el tema de los hemisferios y cada uno de estos pensamientos, vertical o pensamiento lateral, porque eso sí va a ser tomado en cuenta en el examen. Pregunta, chicos, hasta aquí. No. Por mi lado, no, licenciada. Yo le quería preguntar con respecto a las actuaciones. ¿Tengo que pasarle el Excel a usted el día jueves o se los pasaría en la semana de exámenes? Pásamela hoy día. O bueno, el día jueves, ya, está bien. Pásamela el día jueves. Como quieras, el día jueves podemos actuar para notas de este parcial, ¿verdad? Exactamente. Así que traten de tomar en cuenta la clase que sigue en el sílabo. ¿Sí? La clase que sigue en el sílabo de emociones es la clase que pueden, los que desean preparar una lección pueden hacerlo. Les recomiendo a los que no tienen ninguna lección, por favor. Y también el día jueves les digo quiénes exoneran el examen. ¿Alguna otra pregunta? No, si no hay ninguna pregunta, chicos, hasta pronto, hasta el jueves, nos vemos, que pasen bien. Gracias, licenciada, igualmente. Gracias, Gracias a licenciada, ustedes. pase bien. Gracias.